¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos otra semana de informaciones aquí en Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora en vivo, por supuesto. Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 15 de abril y nosotros partimos nuestra revisión de los temas más importantes del día. Estos son nuestros titulares para esta jornada. Lo primero que vamos a hacer es revisar qué es lo que está pasando con los mercados después de lo que ha ocurrido el fin de semana. El ataque de Irán a Israel ha generado mucha expectación, por supuesto, por la posibilidad de una escalada a una guerra regional mayor. Y eso tiene en vilo también a los mercados. Sin embargo, el petróleo hasta ahora no se ha disparado como se preveía precisamente en las horas posteriores al ataque que ocurrió el sábado. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los indicadores petroleros? ¿Qué está pasando con los mercados también? ¿Cuál es la lectura que se hace sobre lo que ha ocurrido este fin de semana? Se los contamos en unos minutos acá en Agenda Económica. También vamos a estar revisando las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Estuvo en entrevista anoche en Tolerancia Cero, en una conversación donde se abordaron temas vinculados al exterior, a la tensión, por ejemplo, en Medio Oriente, también a nivel político y la discusión que se está dando en nuestro país. De eso vamos a revisar lo más destacado de la conversación que sostuvo aquí en CNN Chile el ministro de Hacienda anoche. Por otro lado, también les contamos más detalles respecto a los planes que tiene ENAMI para la búsqueda de socios y del desarrollo de su nuevo negocio en torno al litio. Este fin de semana, en el programa Minería 360 aquí en CNN Chile, estuvo precisamente el presidente de la empresa nacional de minería, Iván Mlynarz, profundizando en esto. Aseguraba que ya están encaminados en materia de exploración para tener algo sólido con lo que buscar socios y desarrollar esta línea de negocios a través de una empresa filial creada precisamente para estos fines. ¿Cómo proyecta este proceso Iván Mlynarz? Lo revisamos en unos minutos también. Y por otro lado, en la entrevista del día de hoy vamos a conocer más detalles de un interesante estudio que realiza la consultora global PwC, que tiene una mirada respecto a cómo los CEOs de grandes empresas en el mundo están viendo los desafíos para los próximos meses. Y acá en Chile también hay algunos antecedentes bien interesantes, porque en la misma encuesta, cuando se extrae a los CEOs de empresas locales, hay una mejor perspectiva del crecimiento económico para este año. Sin embargo, cuando se proyecta a mediano y largo plazo el desarrollo de las empresas, hay enormes desafíos, sobre todo por el lado de la adopción de nuevas tecnologías. De hecho, 4 de cada 10 CEOs locales cree que su empresa no sería viable dentro de algunas décadas. Los detalles los vamos a analizar en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Bueno, nos vamos a los mercados. Veamos qué es lo que está pasando con las bolsas. Primero, cómo han reaccionado después de un fin de semana tan turbulento, de tanta incertidumbre asociada al ataque de Irán a Israel. Si bien el régimen persa ha dado por cerrado ya este proceso de esta ofensiva militar, de todas maneras hay dudas respecto a cómo el mercado va a ir sopesando esto, sobre todo desde el punto de vista del impacto que podía tener a nivel de la producción petrolera. Irán es un productor de petróleo importante, produce cerca del 9% del mercado a nivel internacional y eso generaba expectativas. Bueno, hasta ahora al menos el petróleo, tanto en el indicador WTI como en el indicador Brent, que son los dos de referencia, está cayendo a esta hora. No mucho, eso sí, pero en torno a un 0,7-0,9% en las primeras horas de transacción de esta semana, en una señal bien tranquilizadora desde ese punto de vista. Había temores de que un ataque de esta magnitud y el riesgo de una guerra regional pudiera golpear duramente a los mercados. Ya vamos a estar revisando más detalles, vamos a ver también qué es lo que ha ocurrido con las bolsas en las primeras horas de transacciones, después de una semana la anterior que cayó con fuerza el indicador de Wall Street, 2,37%. Bueno, hoy día la semana parte en terreno negativo precisamente. En el caso de las bolsas asiáticas ya hubo un cierre con caída de 0,7%, tanto para el Nikkei japonés como para el Hang Seng en Hong Kong. Por otro lado, Londres a esta hora también está cayendo 0,4%, pero no se aprecia ni de cerca un desplome como se podría haber pensado también después de los hechos bélicos de este fin de semana. De hecho, el Eurostoxx, que pondera a varias bolsas europeas, a esta hora está subiendo 0,99% en el inicio de la semana. La semana anterior, eso sí, había sido bien negativa. Veíamos una caída de Wall Street de 2,37%, China cayó 2,58% en el mercado internacional, al igual que varios indicadores bursátiles europeos como el de Alemania o el de España. ¿Qué pasa en el mercado local? Lo vemos a continuación también los números para partir la semana. El IPSA la semana anterior cerró con una ganancia en la semana de 0,79%.
0,8%, el indicador bursátil local. Mientras que el dólar cerró al alza después de haber partido la semana con algunos retrocesos. Finalmente cerró en 969 pesos en el mercado chileno. Mientras el cobre hasta ahora está retrocediendo un poco, pero llega todavía a niveles bien altos, $4.31 la libra. Por último, la UF hoy, ténganlo en cuenta, se cotiza en 37.187 pesos el valor para la unidad de fomento. Bueno, profundicemos entonces en las reacciones que ha habido en el mercado después de lo ocurrido este fin de semana en el ataque de Irán a Israel, que dejó al mercado, como decíamos, en vilo, sobre todo por el efecto que podía tener en el mercado petrolero. El petróleo ha ido al alza en los últimos meses de manera bien marcada. De hecho, estaba bordeando el precio del barril Brent, que es uno de referencia para Europa, en torno a los $90 el barril. Se temía también que el petróleo en el indicador WTI, que es el que importa para el mercado chileno, también pudiera sufrir un impacto al alza. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido hasta ahora. Afortunadamente para la economía global, los precios del petróleo en esta hora de transacciones en el mercado, y lo vemos en línea, está transando levemente a la baja, con un retroceso incluso respecto a lo que habíamos visto el día viernes. Como les contábamos, Irán tiene una producción de petróleo que puede ser importante, pero más allá de lo que produce el régimen persa en particular, es el efecto regional en Medio Oriente el que podía generar un repunte del precio del petróleo que hubiera sido muy fuerte. De hecho, cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, el precio del petróleo llegó a estar en torno a los $120, y eso evidentemente generaba preocupaciones en la medida en de que un conflicto en Medio Oriente pudiera también repercutir en este commodity, probablemente el más importante para la economía a nivel internacional, y de esa forma entonces terminara por golpear, ya sea por la vía de actividad económica o bien de inflación a nivel internacional. Afortunadamente, como decíamos, hasta ahora eso no ha ocurrido. Probablemente la definición que hizo Irán respecto a que con este ataque del sábado se concluía la represalia que origina toda esta movida bélica, aquella que tuvo que ver con el ataque a un consulado iraní en Siria. Bueno, con este ataque del sábado concluía esa venganza, digamos, del régimen persa. Esa definición quizás ha permitido evitar que esto escale. Estados Unidos está presionando a Israel también y otros aliados para que esto no se transforme en una escalada de respuestas que pueda derivar en un conflicto regional. Y de esa forma entonces estamos viendo a los mercados algo más calmos de lo que se había pensado en las primeras horas después del ataque. De todas maneras, es un tema para continuar monitoreando. Como les decíamos, el petróleo es probablemente el commodity más importante para la economía a nivel internacional, y en momentos donde la inflación sigue siendo un riesgo, claramente es un tema que hay que seguir durante las próximas horas. Bien, vamos a otro tema. El ministro Mario Marcel estuvo aquí en CNN Chile anoche en el programa Tolerancia Cero, conversando de varios temas del ámbito económico, por cierto, pero también abordando otros asuntos políticos. Vamos a ir revisando algunos de los pasajes más importantes de esta conversación, y partamos precisamente por la mirada que planteó el ministro de Hacienda sobre el conflicto en Medio Oriente. Después del ataque de Irán a Israel se generó este nerviosismo respecto al efecto económico que podía tener. ¿Cuál fue la mirada del ministro Marcel? Lo escuchamos a continuación. Si el conflicto escala y alcanza proporciones mayores, por supuesto, no solo afecta a los precios de los combustibles, va a afectar muchas cosas en la economía mundial. En general, cuando hay percepciones de riesgo, cambian mucho los precios, los inversionistas optan por alternativas menos riesgosas de inversión, eso afecta a los tipos de cambio, afecta a muchas cosas. Pero nosotros, durante el último par de años, junto con estabilizar la economía, también hemos ido recuperando parte de las holguras que tradicionalmente nos ayudan a enfrentar estas crisis. Por ejemplo, hemos recuperado los fondos soberanos. Por ejemplo, ha aumentado la capitalización de la banca, se ha recuperado el mercado de capitales después de todos los retiros de fondos de pensiones. Entonces, cuando uno tiene un mercado de capitales local que funciona bien, los efectos que puede tener la inestabilidad externa sobre el tipo de cambio no influye tanto sobre la economía porque tiene otras fuentes alternativas de financiamiento.
Bien, ahí la visión entonces del ministro Marcel respecto a lo que puede ocurrir a partir de este hecho bélico del fin de semana ahí en Medio Oriente. Sin embargo, también se abordaron otros temas a nivel local fundamentalmente, sobre todo respecto al tono de la discusión política y económica en nuestro país. Un asunto que para el ministro Marcel ha sido de preocupación en los últimos meses, sobre todo cuando es necesario sacar adelante reformas bien ambiciosas, tanto la fiscal, la del pacto fiscal, como la reforma de pensiones. El ministro Marcel se refirió también al tono en el diálogo con el empresariado en particular. Si usted nota que hay un endurecimiento del tono de los empresarios. No, al contrario. Yo lo que veo es que cada vez veo más en los mismos medios de comunicación, empresas que empiezan ya a contar los planes que tienen hacia adelante. Hemos visto en estos días artículos, por ejemplo, donde empresas constructoras ya empiezan a ver más oportunidades en el transcurso de este año. Yo creo que ese artículo me parece que está construido sobre la base de las memorias de las empresas. Todas esas memorias fueron escritas antes de que conociéramos las últimas cifras, pero yo creo que hay un reconocimiento de que se estaba viendo la economía en un lugar distinto de donde estaba realmente. Bueno, y a propósito precisamente de la relación con el empresariado, hace algunas semanas se generó revuelo y algo de discusión también las declaraciones de la ministra Janet Jara respecto a que los empresarios debían pagar mejores sueldos. Ese debate también lo recoge el ministro Marcel. Se le consultó sobre si estaba de acuerdo o no con aquella declaración de la ministra del Trabajo. Esta fue su respuesta. Respecto a los salarios, lo primero que hay que tener claro es que los salarios han estado creciendo en Chile. Llevan casi un año creciendo. En términos reales, y eso en buena medida se debe a que la inflación ha estado bajando. En cuanto a las decisiones de las empresas de pagar mejores salarios, por supuesto que hay determinantes macroeconómicos de las remuneraciones, por supuesto, pero eso no quiere decir que cada empresa esté obligada a pagar un salario determinado. Siempre las empresas tienen un margen de decisión. Y acordémonos que hubo una época, ¿cierto?, en torno al estallido social en que muchos empresarios dijeron que había que pagar mejores remuneraciones y estuvieron dispuestos a hacerlo. Cada empresa sabe cuáles son los espacios que tiene y cuáles son los efectos que tiene pagar más o menos remuneraciones. 8:15, vamos a ir a otro tema. El ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, está avanzando en el desarrollo de una nueva línea de negocios en torno al litio. En el marco de la Estrategia Nacional del Litio que ha definido el gobierno, ENAMI tiene un rol relevante junto con Codelco, pues serán los dos representantes estatales en el desarrollo de estos nuevos negocios. En entrevista con el programa Minería 360, Iván Mlinars, el presidente ejecutivo de la empresa, conversó precisamente sobre estos planes, entregando más detalles respecto a cómo van a avanzar en la búsqueda de nuevos socios. Mientras se destinan cerca de $10 millones para el desarrollo de exploración, van avanzando también en el desarrollo de un proyecto que sea atractivo para eventuales socios nacionales o internacionales. Esto fue lo que dijo Iván Mlinars aquí en CNN Chile. La campaña de perforación es muy importante porque baja la incertidumbre y establece elementos en los cuales podamos negociar. Hoy día ofrecer un buen negocio, una buena alianza pasa por tener los datos y eso es lo que estamos haciendo. En una segunda etapa que parte ahora muy pronto, en mayo, vamos a invitar a todas las empresas a nivel mundial que estén interesadas en operar un yacimiento de este tipo a presentar sus antecedentes para iniciar, en cuanto las tengamos preseleccionadas, conversaciones uno a uno y ver cuáles son las propuestas que nos hacen en beneficio de poder acelerar este proceso, este proyecto, pero también para buscar los mayores beneficios para todos los chilenos. Tenemos una gran cantidad de interés, nuestro proyecto es un buen proyecto, el litio hoy día es la estrella dentro de los productos que hoy día se están discutiendo. Bien, 8:17, nos vamos a ir a una pausa, no se vayan porque ya seguimos con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta y seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a conversar de un interesante estudio que ha arrojado resultados recientemente. Es una encuesta que aplica la consultora PwC a nivel global. Son más de 4.700 gerentes generales a los que se le entrega un cuestionario para
tratar de ver qué es lo que están mirando del contexto global, del desarrollo de sus propios negocios, dónde están los factores de incertidumbre, cuáles son amenazas también para sus propios negocios y por supuesto también hay una bajada a nivel local acá en Chile. De estos temas vamos a conversar con nuestro entrevistado de hoy. Nos acompaña Federico Morelos, socio líder de consultoría de PwC Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Federico, súper interesante este estudio por el alcance que tiene, ¿no? Tener la mirada de 4.700 CEOs de las empresas más importantes del mundo, de más de 100 países. O sea, es un estudio bien interesante para ver hacia dónde se están encaminando los que toman las decisiones, en definitiva, en el mundo de los negocios. Cuéntame qué resultados son los más relevantes que ven ustedes, primero a nivel global en este estudio. Efectivamente, confirmo lo que tú mencionas, son 105 países que participan en la encuesta, más de 4.700 gerentes generales. Lleva 27 años este estudio haciéndose, con lo cual permite también ver la evolución de las opiniones de los gerentes, cómo ha cambiado año a año. Y respecto de los principales hallazgos, te mencionaría 4. El primero, se ha incrementado considerablemente la visión de los ejecutivos que los modelos de negocio no son viables tal cual están concebidos hoy, más allá de 10 años. Eso como primer lugar. En segundo lugar, hay un mayor optimismo en cuanto a la actividad económica. Ha mejorado mucho los resultados de este año respecto de los resultados del año anterior. En tercer lugar, aparece obviamente la inteligencia artificial generativa como una de las cosas bien destacadas de este estudio, donde ahí sí hay ciertas diferencias entre lo que es Chile y el resto del mundo. Y por último, quizás lo más relevante en el estudio tiene que ver con cambio climático, y eso sí es la mala noticia del estudio, un rezago en las medidas que buscan justamente compensar el efecto del cambio climático. Veamos en detalle algunos de estos factores. Esta proyección que se hace a mediano plazo muestra una necesidad de reinvención de alguna forma de los negocios bien interesante. ¿Por dónde viene esa reinvención que se enfrentan? Porque el 40% dice que su negocio quizás de aquí a 10 años ya no va a existir, ¿no? O va a correr serios riesgos. Tal cual. En Chile los ejecutivos, el 40% entienden que a los 10 años el modelo tal cual está concebido. No quiere decir que no vaya a existir empresas que vendan autos o que vendan productos de distinto tipo, pero hay que rever el modelo de negocio. Y esto tiene que ver con algunos factores. En primer medida, con los cambios tecnológicos. La tecnología es el principal apalancador de esta reinvención, como tú decías, de los modelos de negocio. En segundo lugar, un cambio muy importante en las preferencias de los consumidores. Hoy los consumidores quieren modelos de negocio distintos. Quieren que en vez de pagar por un producto, pagar por un servicio y poder hacer uso, como es el caso de las películas, hacer uso de eso durante el tiempo. Se da el uso mayor de plataformas que también impactan los modelos de negocios, etcétera, etcétera. Entonces te mencionaba los cambios tecnológicos, los cambios de preferencias de los clientes y los aspectos normativos también es el tercer factor que incide en esta reinvención que hablábamos. Y en ese escenario de mayor riesgo se ven los factores, por ejemplo, que tienen que ver con un mundo donde hay tensiones políticas también, el factor institucional, ¿aparece como un factor de riesgo a corto plazo o mediano plazo? Históricamente siempre el factor más destacado en esto tenía que ver con la inflación, los últimos años, con la inflación y con la inestabilidad económica. Este año lo que se destaca son los aspectos normativos como primer medida, como uno de los apalancadores de esta transformación. Regulación se refiere, ¿no? Regulación, permisología, para utilizar el término que hoy se utiliza. Tiene que ver con eso muchas veces la necesidad de cambiar los aspectos. Y sin lugar a dudas los aspectos geopolíticos han sido bien relevantes los últimos años en la encuesta. El año pasado cayó un poquito de esos aspectos, nuevamente este año vuelve a aparecer en la palestra y lamentablemente, dadas las noticias recientes, va a estar permanente. El estudio es previo en todo caso, hay que aclararlo, ¿no? El estudio es previo, se dio a conocer en enero de este año. Federico, hay un tema bien importante también y que tiene que ver con las perspectivas de crecimiento económico, cómo se ve la actividad. ¿Qué pasa a nivel global? ¿Cómo se proyecta los próximos 12 meses? Y es interesante el dato también de Chile porque hay algo más de optimismo pareciera en los encuestados. Tal cual, hay que tener en cuenta que el último estudio, el estudio del 2023, el 98% estimaba que la actividad económica iba a decrecer. ¿Acá en Chile o afuera? En Chile, 98%. Y eso cambió, en el estudio de este año solo el 48% que estima que va a decrecer y un 52% que cree que se va a mantener o va a mejorar. Hay un mayor optimismo, todavía lejos de lo que uno desearía, pero hay mayor optimismo.
Si uno lo contrasta con los números globales, a nivel global hay un optimismo mucho mayor. ¿Ah, sí? En Chile, lamentablemente, seguimos con cierto pesimismo comparado con los datos globales. A nivel global, cerca del 65% estima que la actividad económica va a mejorar. Ajá. De todas maneras, son buenas noticias. O sea, pensar que los CEOs, digamos, a nivel internacional ven un escenario económico mejor para este año es una buena noticia también porque estamos insertos dentro de eso también, ¿no? Es tremenda buena noticia. De hecho, es el mejor resultado en los últimos 3 años. Y lo curioso de la encuesta es que cuando a estos ejecutivos se les pregunta sobre sus propias empresas, ahí sí más del 70% estima que van a crecer. Si nosotros consideramos que el crecimiento de la economía tiene que ver con el desarrollo de las empresas privadas en gran medida, eso es súper positivo y es un muy buen dato. Dado el contexto de la pandemia y lo que había significado, que fue un duro golpe para la economía a nivel global, ¿ustedes ven quizás aquí un punto de inflexión en ese sentido de la proyección del escenario? Sí, completamente. La pandemia había sido quizás un factor que determinó mucho los resultados 2 o 3 años atrás. Las reformas constitucionales tuvo mucha influencia en el resultado de un año atrás y este año ya salieron de la palestra muchos de estos aspectos y hace que al menos nos enfoquemos en las cuestiones primordiales de las compañías y no de estos factores exógenos. Ajá. Ahora, en las perspectivas que ven los CEOs a nivel local, acá en Chile, ¿qué países son los que están mirando? ¿Qué mercados son los que están mirando con más atención como aquellos interesantes más allá del propio, no más allá de Chile? Eso es interesante porque efectivamente Estados Unidos y China durante los últimos 4 años siempre han estado primero y segundo respectivamente. Estados Unidos como primer mercado, China como segundo mercado. Lo que ha cambiado son el resto de los mercados objetivos. Este año el mercado que surge como el tercero y el más atractivo es el brasilero, que años anteriores no era tan así. Después sigue Perú, Colombia y México en sexto lugar como los mercados más atractivos para los ejecutivos chilenos. Ajá, bien interesante porque van cambiando de alguna manera los focos de atención. Federico, hablemos de la inteligencia artificial. Es un tema que ha estado muy en boga últimamente, en último año y medio. Pero muchas veces queda como una especie de tecnología media difusa a la que cuesta aterrizarlo. ¿Qué están viendo los CEOs desde ese punto de vista? Es muy buen punto como lo mencionas. La verdad es que todavía hay mucho desconocimiento más allá de la tecnología para qué se puede utilizar. Exacto. Las respuestas de la encuesta lo enfocan mucho en eficiencia. Eficiencia, piensa que según las estimaciones hay un 44% de ineficiencia en las labores de estos ejecutivos por tener que estar aprobando cosas, leer correos y demás. Entonces, hoy por hoy sí se ve la necesidad de adoptar estas tecnologías, pero todavía no está claro, más allá de la eficiencia, en qué. Y respecto de los números, hay un 13% de los ejecutivos que dice que ya se está adoptando inteligencia artificial generativa en Chile a lo largo de toda la empresa. Contrasta así con los datos a nivel global, donde es un 32% de los ejecutivos que dicen que ya lo están adoptando. Pero esto es lo que pasa en general con las tecnologías. En Chile llegan con un poquito de rezago. Sí. Pero ya cuando uno ve los próximos 12 meses o 36 meses, ya se ve que las aspiraciones de los ejecutivos es poder adoptarlo en toda la compañía. Claro, y esto es muy consistente también con ese dato que en los próximos 3 años el cambio tecnológico, el 67% dice que el cambio tecnológico va a ser el factor de reinvención de los modelos de negocio, ¿no? Efectivamente, y los que respondieron que más allá de los 10 años su modelo de negocio está un poquito en jaque son los que mayor inversión en materia tecnológica están haciendo, porque son justamente los que ven que existe un riesgo para sus modelos de negocio y por lo mismo tienen que adoptar estas tecnologías. ¿Y se refleja que están preparadas las empresas chilenas o no para este cambio? Se refleja que no están preparadas y aparecen 2 factores importantes. Uno, la falta de financiamiento aparece como uno de los factores relevantes. Aparece también el aspecto normativo. El aspecto normativo en general siempre está presente. Industrias que hay un regulador que limita el cambio de modelo de negocio y que hay que adaptarse a ello. Y en tercer lugar, la falta de mano de obra especializada es uno de los factores que retrasa. Bueno, los resultados están en el sitio web también de PwC para quienes quieran ver más detalles. Federico, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias. 8:29, así nos vamos. Gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica. En minutos partimos Noticias Express con Fresia Soto.